ganaderas. El objetivo de esta clase es que los estudiantes aprendan sobre qué hablamos cuando hablamos de buenas prácticas ganaderas y cuáles son los objetivos de la misma. Se entiende por buenas prácticas ganaderas de vacunas de carne a todas las acciones involucradas en la producción ganadera, su comercialización y transporte en pos de obtener productos inocuos que promuevan la sustentabilidad social, ambiental y económica del sistema. Es un conjunto de tecnologías, tanto de proceso como de insumos, que nos ayudan a mejorar el producto que realizamos. Cada vez más existen en los mercados nuevas exigencias de los consumidores, debido a que ha habido a través de los años incidentes alimentarios, crisis por la seguridad alimentaria. Todo esto ha llevado a la desconfianza en los consumidores. Diferentes enfermedades han afectado a nuestros ganados y han hecho que los consumidores cada vez más exijan la inocuidad de los mismos. El consumidor no solo exige que las características organolépticas del producto sean las adecuadas, sino que los procesos por los cuales llegó ese producto también tengan su control. Dentro de esos puntos encontramos la seguridad de los alimentos, conocer el origen y los procesos, la seguridad del trabajador que trabaja en el medio, el bienestar animal y la protección ambiental. En los establecimientos donde no se aplican buenas prácticas, en general el margen de ganancia es bastante reducido. Dentro de este margen, el costo operativo de estos establecimientos es bastante alto. Y dentro de estos costos operativos hay costos ocultos que son bastante amplios. Es decir, no se sabe de dónde provienen y ocupan una gran porción de los costos. En los establecimientos que se aplican buenas prácticas ganaderas, no solo que la rentabilidad del negocio mejora, ya que disminuye el costo operativo, sino que dentro de estos costos operativos, los costos ocultos, es decir, aquellos costos que no sabemos de dónde vienen, disminuyen. Consecuencias y costos del maltrato animal. Un animal maltratado durante el transporte o durante la carga puede llegar a perder entre un 4 y un 7% de su valor cárnico debido a los golpes recibidos en esa maniobra. Como ejemplo, tenemos la faena nacional bovina total anual del año 2004, que de 14.200.000 animales hubo un perjuicio aproximado de 12 millones de dólares, equivalente al consumo anual de carne vacuna de unas 100.000 personas en nuestro país. Algunos de los beneficios de aplicar las buenas prácticas ganaderas. Uno de los beneficios es el compromiso del personal, que trabaja de mejor manera y más tranquilamente hacia los animales. La eficacia en la toma de las decisiones por la parte empresarial, la mejora de las prácticas agropecuarias, la prevención antes que la corrección y con ello el ahorro de insumos, el cumplimiento de los requisitos hacia los clientes, la fidelización de esos clientes, el incremento en la estabilidad de la producción, la creación de valor por parte de las personas que trabajan en la empresa, una mejora en la rentabilidad debido a la disminución de los costos, trazabilidad del producto y una facilidad en la auditoría de ese producto y de los procesos que se llevan a cabo para producirlos. Las buenas prácticas ganaderas están orientadas a la mejora de los métodos convencionales de producción y manejo en el campo. Las mismas tienen por objetivo garantizar la inocuidad de los alimentos, incrementar la seguridad del trabajo agrario,
disminuir el impacto negativo de las actividades sobre el medio ambiente y favorecer el bienestar animal. En el próximo punto veremos la primera de estas. Inocuidad alimentaria y trazabilidad. Dentro de esto vamos a ver diferentes documentos que necesita el productor para realizar una correcta producción y estar registrado. Uno de esos documentos es el RESPA. El RESPA es el Registro Nacional Sanitario de Productor Agropecuario. En este registro se asocia el productor agropecuario con la unidad productiva o predio en donde se realice su actividad. Además, relaciona los datos del establecimiento, del productor y de la actividad que allí realiza. Este RESPA está compuesto por 13 caracteres. Los dos primeros tienen que ver con la provincia, es un número que se le asigna a cada provincia. Los tres que le siguen, de izquierda a derecha, es el departamento o partido. Luego, la subdivisión del departamento en más de una oficina local. Luego tenemos los datos del establecimiento o el número del establecimiento. Y por último, distintos titulares incluidos en el establecimiento. Una vez que el productor cuenta con el RESPA, en ese mismo trámite se le va a proveer de una clave única de identificación ganadera, que es el CUIG. Una vez que tenemos esto, podemos empezar a tener la trazabilidad de nuestros animales. El DTA es un documento de tránsito de animales en el cual se avisa el transporte de los animales de un campo a otro, o al mercado o a un frigorífico. Una vez que tenemos el RESPA y los documentos anteriormente nombrados, podemos trazar nuestros animales. Estas se piden a una veterinaria, en la cual uno presenta el RESPA y luego de allí se comienza a realizar las caravanas correspondientes. Dentro de las caravanas tenemos una caravana en forma más rectangular que se pone en una de las orejas y un botón con la misma cantidad de dígitos de la caravana. Como vemos, en la caravana tiene el número de CUIG que antes nombramos, el número de manejo del animal, que eso va a ser continuo a medida que uno va pidiendo las caravanas, la identificación internacional del país de origen, en este caso Argentina, y del otro lado tiene el número de RESPA del productor. En el caso del botón tiene el número de CUIG y el número de manejo, y también el dígito verificador que también corresponde al mismo dígito de la misma caravana. Las caravanas originales son amarillas y en caso de perderse, uno puede dar de baja esa caravana y pedir una caravana de reidentificación con el mismo número del cual se había perdido. De esta manera, el animal recorre toda su vida con la misma caravana y uno puede determinar el origen de ese animal. Ahora veremos el segundo objetivo de las buenas prácticas ganaderas, que es incrementar la seguridad en el trabajo agrario. Para garantizar la seguridad laboral en este ámbito, tenemos que conocer las características del sector agropecuario y las características del trabajo rural. Dentro del sector agropecuario, sabemos que las tareas son diversificadas, hay diversidad tecnológica, hay dispersión geográfica, hay una baja densidad de trabajadores por establecimiento y hay una gran dependencia de factores climáticos. Dentro de las características del trabajo rural, tenemos que es un trabajo a la intemperie, que se realiza en soledad e incomunicación, desde edad temprana y hasta edad avanzada, con tareas múltiples y variables, y jornadas sin límites precisos. En el
el año 1996 se crea la Ley 24.557 de riesgo de trabajo, que está más orientada a la prevención de los accidentes laborales. En esa instancia se crea la figura de ART, que asegura frente a los riesgos de trabajo, y es reglamentada para el agro por el decreto 617/97. Dentro de este decreto hay uno de los puntos que habla de la capacitación y protección a los trabajadores. El artículo 48 se tenderá a minimizar los riesgos en la fuente de trabajo. El artículo 49 habla de la capacitación que debe brindarse a los trabajadores y que debe incluir identificación de los riesgos y su impacto en la salud, normas de procedimientos para el uso y manipuleo de materiales, maquinarias, herramientas y elementos de protección personal, nociones de primeros auxilios cuando el riesgo a que el trabajador esté expuesto así lo amerite. Seguridad laboral. Seguimos hablando de la seguridad laboral y para esto lo que se trata de hacer es aumentar la prevención y disminuir la reparación. Disminuir el riesgo de seguridad. Para eso tenemos que contar con herramientas adecuadas, hacerle un mantenimiento, las maquinarias, el sistema eléctrico y los vehículos deben estar en perfecto estado. Tenemos que disminuir los ruidos y los contaminantes biológicos o proteger a nuestros operarios de esos elementos. Disminuir los riesgos de carga de trabajo y mejorar la ergonomía. Como vemos en las figuras de abajo, por ejemplo, hay una empleada que está agachada ordeñando una vaca, cuya posición va a ser inadecuada y le va a producir diferentes dolores a nivel lumbar. Una adecuada instalación para el manejo del tambo es como vemos en la foto de la izquierda, en el cual hay una fosa donde los empleados no deben agacharse para colocar las ordeñadoras, por ejemplo. Un punto a tener en cuenta dentro de la seguridad laboral son el uso de agroquímicos. Los agroquímicos se clasifican en bandas según su toxicidad. Dentro de ellos tenemos banda verde, que son levemente tóxicos, hay que tener cuidado. El azul, moderadamente tóxico, ya es un veneno. El amarillo son muy tóxicos y tiene que estar indicado peligro, veneno. Y el rojo, que es extremadamente tóxico. Hay diferentes vías de penetración de estos agroquímicos en el organismo. Una de ellas es la vía digestiva, que se considera secundaria. Solo se produce en casos accidentales o por falta de medidas higiénicas básicas. La vía respiratoria es mediante vapores, gases y aerosoles presentes en el ambiente. La vía dérmica, que es la más importante y la menos valorada, en la cual se produce por el contacto con el agroquímico, y hay diferentes tipos de variación en la absorción dérmica. Se asigna valor de 1 a los antebrazos, que son los de menor absorción. Tenemos, por ejemplo, la zona auditiva, con un puntaje de 5.4, la frente con un puntaje de 4.2, el cuero cabelludo, el abdomen, luego el pie, mano, antebrazos y los genitales con un nivel de absorción mayor a todos los anteriores de 11.8. De cada 30 incidentes tenemos un accidente en el campo. Recordemos que los accidentes laborales en el ámbito rural son de alta gravedad, clasificados como uno de los mayores luego de la construcción. Recordemos, nadie está exento de sufrir un accidente, el accidente no avisa, sucede. Distracciones tenemos todos, no es más hombre quien no se protege. Reducir el riesgo en la fuente. Utilizar elementos de protección personal. A continuación, veremos otros de los objetivos de las buenas prácticas ganaderas, que es disminuir el impacto negativo de las actividades sobre el medio ambiente.
Para evaluar la sustentabilidad ambiental de una empresa, tenemos diferentes herramientas. En este caso, les traemos un programa que es un software que se llama AgroEco Index, el cual evalúa diferentes puntos críticos de la empresa y su relación con el medio ambiente. Con los colores del semáforo, este programa nos indica cuáles son las actividades que estamos haciendo correctamente en color verde, cuáles son las que tenemos que prestar atención en color amarilla y cuáles son las que debemos cambiar en color rojo, debido a que no están siendo sustentables esas actividades en ese momento de la empresa. El último de los objetivos que veremos aquí, que tienen las buenas prácticas ganaderas, es favorecer el bienestar animal. ¿Qué es el bienestar animal? Es el estado de completa salud mental y física de los animales en armonía con su entorno, como consecuencia de las medidas de manejo que disminuyen la tensión, el sufrimiento, los traumatismos y el dolor durante su vida. En otra clase ampliaremos un poco más sobre este tema. La decisión de implementar buenas prácticas ganaderas surge de la necesidad de hacer las cosas bien, de forma sustentable. Requiere una mirada sistémica y cierto grado de organización de la empresa, independientemente del tamaño de la misma. Debe plantearse como un proceso de mejora constante, con objetivos alcanzables y evaluables. Las personas son los actores claves en el desarrollo de la actividad y la sustentabilidad de la empresa. De ellas dependen la ejecución de las tareas y la resolución de los problemas de manera eficaz. Muchas gracias.